Proyectos de ley. Moción de los honorables senadores señor Girardi, señora Muñoz y señores Araya, Durresti y Buenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece la iniciativa popular de ley, reduce las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República e introduce otras modificaciones. En segundo lugar está la moción de los honorables senadores señor Navarro, señora Órdenes y Proboste y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que dota a las cámaras del Congreso Nacional de frecuencias de televisión de transmisión libre recepción. Y en tercer lugar, moción de los honorables senadores señor Navarro, señora Órdenes, Proboste y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la alimentación y la promoción de la soberanía alimentaria. Además, en la tarde de ayer, desde la Oficina de Partes del Senado, se comunica que en sesión del día 7 de julio la Sala del Senado acordó que el proyecto que dispone el apoyo para la continuidad de estudios de los estudiantes, planes de flexibilización para el cobro de aranceles, derechos de matrícula y similares, y la prohibición de sanciones por parte de instituciones de educación superior con ocasión de la pandemia de COVID-19, pase previamente a la Comisión en consulta sobre la constitucionalidad de esta iniciativa. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Presidente, ¿me escucha? Sí, estaba ofreciendo la palabra sobre la cuenta a los colegas. No veo palabras pedidas. Sería importante, secretario, luego de la comisión, tal vez verlo internamente, la consulta que se hace sobre el último punto de constitucionalidad de ese proyecto. Lo conversamos posteriormente para no dilatar el inicio de esta sesión. ¿Cuáles son los aspectos, si nos pudiera hacer una minuta, cuáles son los aspectos de constitucionalidad que están requiriendo, pero para no abrir el debate ahora? ¿Presidente? Sí, Pedro. En la misma línea, no abrir el debate ahora, pero hay otro tema que tiene pendiente de resolución la Comisión de Constitución, que dice relación con los requerimientos, con un requerimiento que hizo un grupo de diputados respecto de cómo se pedía o declaraba la inhabilidad del presidente de la República. Luego presente, ya que fui contactado por algunos diputados que me preguntaron cuándo la Comisión de Constitución se iba a pronunciar sobre este tema. Perfecto, Pedro. Para que lo tenga presente. Sí, sin perjuicio de eso, y también no se ha dado cuenta, o si el secretario me ayuda, tenemos también pendiente la propuesta del candidato a integrar la Corte Suprema por parte del Ejecutivo, que también tenemos que fijar el procedimiento que tenemos habitual de la audiencia pública, recibir al ministro y luego recibir en audiencia pública al candidato propuesto. También por eso, pero permítame que eso lo veamos en tiempos con el secretario y hacerles una propuesta para las próximas sesiones. Señor secretario, daríamos inicio entonces a nuestra sesión, saludar a los invitados. Veo ahí a don Mario Marcel, no sé si José Riquelme, Luis Óscar Herrera, señor Ignacio Briones, Mario Marcel y bueno, Juan Pedro Araya, perdón, se me queda alguien, no los tengo a todos en la pantalla, y bueno, a nuestros abogados constitucionalistas, don Arturo Fernandoa, Francisco Zúñiga y Fernando Muñoz. Veamos la exposición, avancemos en la exposición de cada uno de ellos para poder generar el debate correspondiente. Señor secretario, usted me ayuda en el orden de los invitados. Sí, señor presidente, como usted muy bien dijo, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales que indican. En la sesión pasada se hizo la relación de este proyecto y además se escuchó al señor ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central. Los acuerdos de la sesión pasada era que esta sesión iba a comenzar dando la oportunidad a los senadores de formular algunas inquietudes o preguntas que pudieron haber quedado pendientes de las exposiciones del señor presidente del Banco Central y del ministro de Hacienda,
y a continuación se escucharía a los profesores invitados para la sesión de hoy día, el profesor Arturo Fermandoa, Francisco Zúñiga y Fernando Muñoz. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Procedamos entonces a escuchar a los profesores y luego de eso abrimos el debate. Bien, presidente, don Arturo Fermandoa en primer lugar. Perfecto, perfecto, sí. En la misma orden. Fermandoa, Zúñiga y Muñoz, de acuerdo a cómo está en la tabla. Ya, Profesor muy bien, Fermandoa tiene la palabra. Gracias, presidente. Espero que se escuche bien. Aprovecho a saludar a los senadores y también a los profesores y colegas Francisco Zúñiga y Fernando Muñoz. Mucho tiempo que no lo veo, Fernando. Buenos días. ¿Cuánto tiempo dispongo, presidente, para ajustarme a su... No lo escucho, presidente. Sí, que lo ideal es que no excedan de los 20 minutos para que sea un poquito menos de una hora entre los tres y con eso poder abrir unos 45 minutos luego de preguntas, interacción con el Ejecutivo y con el presidente del Banco Central. Perfecto, muy bien. Bueno, presidente, este proyecto tiene una conexión muy intensa con la especialidad económica y financiera de política pública. Nosotros somos constitucionalistas, por lo tanto, en buena parte de los fundamentos que se han presentado por el Ejecutivo para este proyecto y de los proyectos previos que se refundieron, recaen en razonamientos económicos, que nosotros no somos las autoridades ni los profesionales que mejor podemos evaluar esa área. Sin embargo, me propongo hacer algunas reflexiones desde el derecho constitucional en relación a la autonomía del banco, por supuesto. Y ofrezco también el envío de algunos antecedentes ulteriores, porque he sido invitado con algunos breves días de anticipación, entonces no siempre uno alcanza a ver todo al fondo del tema. Los objetivos del Banco Central en su ley orgánica son fundamentalmente dos: la estabilidad de la moneda y la estabilidad y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Los objetivos del banco, presidente, estuvieron en el texto del proyecto de constitución que salió de la Comisión de Estudios y que también salió del Consejo de Estado, fueron eliminados de la Constitución y traspasados a la ley orgánica. Esto va a ser importante para el planteamiento que voy a hacer, porque con este proyecto actual se innova en el sentido de detallar operaciones que en realidad debieron haber estado en un núcleo de regulación en la propia Constitución y que por decisión final de la Junta de Gobierno con la Constitución de 1980 se excluyó de la Constitución y se trasladó a la ley orgánica. Como usted sabe, la Constitución solo tiene 2 artículos y muy breves donde no se señala función alguna al banco en el texto mismo constitucional. Voy entonces a plantear 3-4 temas. El primero sobre el mérito financiero de la reforma y su justificación, una reflexión constitucional sobre la autonomía del banco y los órganos constitucionales para ver cómo puede este proyecto insertarse ahí, una evaluación del proyecto de la reforma y ciertas sugerencias de perfeccionamiento que creo que son importantes para preservar el concepto de autonomía constitucional del banco. Dice el proyecto, y lo exponen también el presidente del Banco Central, a quien saludo, y el ministro de Hacienda, que esto se justifica, este proyecto, por 3 o 4 razones muy, muy obvias y muy evidentes. La primera es de derecho comparado. Se recuerda que aquí hay muchos bancos centrales de países prestigiados y con sistemas financieros ordenados que disponen de este instrumento de la compra de instrumentos emitidos por el Estado en el mercado secundario. Se cita a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia. Se alude también a que este instrumento es necesario para una mejor tracción de la política monetaria en circunstancias excepcionales, permite una mayor profundidad en las intervenciones que al banco le corresponden, permite estabilizar las tasas de largo plazo, que parece haber un consenso entre economistas, que en situaciones excepcionales
de falta de liquidez, las tasas de largo plazo se elevan y al banco le interesa, por supuesto, controlar o estabilizar ese efecto, y este instrumento sería muy importante para esos fines. Evita conflictos de interés en materia de bonos bancarios, una serie de bondades que trae este instrumento en relación a la atracción de la política monetaria. Se recuerda también que el Banco Central tuvo este instrumento, que solo se prohibían los créditos directos al fisco, y no hoy día, como lo hace el artículo 109, los créditos directos e indirectos. Se ofrecen también ciertos resguardos para este proyecto, en el sentido de su seriedad. Primero, uno financiero, el concepto, circunstancias excepcionales, que se requiera un instrumento para la preservación de la estabilidad de los pagos internos y externos. Se ofrece que sea en un mercado secundario abierto, y finalmente un resguardo tipo procesal, que el uso de este instrumento requiera los 4/5 de los consejeros del Consejo, que es un quórum en realidad constitucionalmente bastante alto, y tiene coherencia con lo que se pide para otras decisiones importantes a nivel constitucional, como la derogación de una ley, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional, que se solicita los 4/5. Voy a una reflexión sobre la autonomía de los órganos, porque este proyecto, al permitir la compra de instrumentos emitidos por tesorería en mercado secundario, lleva inmediatamente a la pregunta: ¿va a haber o no una presión del Ejecutivo para que el banco ingrese a esta clase de operaciones? ¿Va a financiarse o no va a financiarse el gasto público con el instrumento? El tribunal ha dicho que la autonomía de los órganos en general no es absoluta. Ningún órgano constitucional es absolutamente autónomo, siempre está conectado, interrelacionado, existen mecanismos de control recíprocos. Pero también ha dicho, especialmente la sentencia 995 del 2007 al referirse al Ministerio Público, que la autonomía no es un concepto vacío. Hay instrumentos que podrían tocar la esencia de esa autonomía, y no podríamos entonces seguir llamando autónomos a órganos como la Contraloría, el Ministerio Público o el Banco Central. Tiene un núcleo que debe defenderse. Respecto a la autonomía del Banco Central, en los famosos fallos que existen, no hay muchos, son el rol 78, 80 y también el rol 216 de 1995. Recordemos que los primeros fallos fueron del 89, justo precisamente respecto de la ley orgánica 18.840, que fue impugnada en su momento por la Junta de Gobierno, en el sentido que privaba al presidente de la República de la Administración General del Estado, este órgano autónomo, y que eso era incompatible con la Constitución. El tribunal rechazó ese planteamiento y sostuvo que no le corresponde precisamente al presidente de la República el manejo de la política monetaria, porque la Constitución ha querido que ésta se traslade al banco. Me parece, presidente, que la autonomía de todos los órganos, y especialmente el Banco Central, descansa en procedimientos, junto con conceptos. No solo el concepto de que debe manejar la política monetaria, sino que además en procedimientos. Y por eso que es tan importante el procedimiento de designación de sus consejeros y los procedimientos de sus acuerdos. Y con esto me estoy acercando a lo que quiero proponer para este proyecto. Porque la justificación original de la autonomía del banco es una muy clara que comparte toda la doctrina y la jurisprudencia. Aquí hubo una unanimidad en que la presión fiscal por el financiamiento del Estado vía Banco Central había llevado a un deterioro de las finanzas públicas, a un deterioro de la política monetaria, a un excesivo nivel de inflación, que es un impuesto regresivo, dice el ex fiscal del Banco Central, Roberto Guerrero, en la sesión 388, y con ese planteamiento la Comisión de Estudio toma fuertemente la idea de darle autonomía al Banco Central. Está clarísimo que aquí lo que se pretende con la autonomía, en primerísimo lugar, es evitar el financiamiento inorgánico del propio fisco. Por lo tanto, este instrumento es un instrumento que va a colocar una excepción en una de las 5 provisiones que tiene el banco. Recordemos que el banco tiene, paradojalmente, no tiene en la Constitución
las funciones aclaradas, pero sí tiene 5 provisiones. Como se dice, mire, sabemos lo que es este órgano y nos interesa más que decir lo que hace, decir lo que no puede hacer. Y ahí está entonces la provisión en sentido que solo puede realizar operaciones con instituciones financieras, que no puede otorgar a ellas su garantía, que ningún gasto de fisco ni préstamo puede financiarse por el Banco Central, salvo en caso de guerra, y que no puede realizar operaciones imponiendo condiciones o requisitos distintos a personas que realizan operaciones de la misma naturaleza. Este conjunto de 5 provisiones ha sido vital para el Banco Central que tenemos hoy día. Ahí está el texto del 109, como se está mostrando, señor secretario. Entonces lo que hace este proyecto es ir a esta prohibición que existe de otorgar créditos directos o indirectos al Banco Central. Esa frase indirectos es la que este proyecto remueve excepcionalmente, porque la adquisición de instrumentos emitidos por tesorería en el mercado secundario es una forma de financiamiento indirecto del emisor del bono, que es el Estado. Ahora, yo quiero, presidente, tener una posición de deferencia con este proyecto. Creo que no corresponde desde el derecho constitucional impugnar el mérito de política pública financiera que se invoca, se alude y se defiende tanto por el ministro de Hacienda, el Ejecutivo y también por el presidente del banco. Nosotros no estamos en condiciones de impugnar ese mérito y pienso que hay que darlo por bueno desde el punto de vista del derecho constitucional. Ahora, sí me permito subrayar lo siguiente, y en esto parece también haber cierto acuerdo. Este es un instrumento potencialmente virtuoso, por los efectos que plantea el presidente del banco, pero podría también ser un instrumento que mal utilizado produzca los problemas que en el pasado se trataron de impedir con la autonomía del banco. Un instrumento como este, usado de forma irresponsable o desproporcionada, naturalmente puede producir un financiamiento indeseado del propio Estado. Por lo tanto, creo que hay que ir a los procedimientos para que este proyecto tenga todas las bondades que se le atribuyen y se reduzcan los riesgos. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a procedimientos que la Constitución también tiene para otros efectos y que estimo que deben ser subrayados y perfeccionados. Por ejemplo, antes de llegar al planteamiento que hizo, señores senadores, vamos al ejemplo que existe con el decreto de insistencia. Vamos al decreto de insistencia al presidente de la República por el cual puede salir adelante con un decreto supremo que la Contraloría ha representado. La Constitución le exige la firma de todos sus ministros ahí en el artículo 99 de la Constitución. Un procedimiento, un requisito. El presidente también puede excederse en los gastos de la ley de presupuesto en un 2%. Artículo 32, número 20, el famoso 2% constitucional. Pide también la Constitución la firma de todos sus ministros. Se discutió el año 2005 de qué forma podría trasladarse nuevamente al presidente de la República la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, para dar un ejemplo de naturaleza castrense. Entonces se solicita que ese decreto supremo sea fundado y con copia a la Cámara de Diputados y al Senado. Son procedimientos que habilitan al ejercicio de ciertas facultades especiales, como el decreto de existencia del MAE, que es más importante. Entonces, con estas prevenciones, presidente, quiero ir a la propuesta que pienso que esta comisión debiera evaluar. Junto con respaldar el proyecto, que pienso que es un proyecto que efectivamente, con las circunstancias extraordinarias del semestre pasado y de este, se ha hecho evidente que puede ser virtuoso y puede ser necesario, y eso es todo. Pero desde el punto de vista constitucional, para que la autonomía del banco no sufra un deterioro,
creo que debe dejarse constancia en la historia de la ley que el instrumento solo puede ser usado para lo que se propone, es decir, para situaciones de extremo peligro o amenaza a la estabilidad de los pagos internos o externos. Porque la discusión que existe con un instrumento como este, que lo tienen otros bancos, que lo tienen efectivamente en Europa, es qué ocurre si este instrumento, en vez de ser usado para un buen manejo de la política monetaria y la estabilidad de los pagos, se termina usando como un instrumento de política fiscal, que es la discusión que hubo y que es conocida en Europa con ocasión del fallo del Tribunal Constitucional alemán respecto de si el proyecto del programa de compras públicas que impuso el Banco Central Europeo excedía o no excedía las funciones del Banco Central alemán, el Bundesbank. Recordemos que ahí, si bien la Corte Europea de Justicia ratificó la procedencia de ese programa de compras públicas en diciembre del 2019, en mayo del 2020 el Tribunal Constitucional alemán estimó, con una opinión previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estimó que infringía este concepto central de la limitación que tiene el Banco Central alemán para manejar solamente la política económica y no involucrarse en financiamiento de estados como política fiscal. Esta es una discusión que excede al conocimiento que tenemos de derecho constitucional, pero que me llama a proponer y sugerir que se deje constancia que este instrumento tiene que tener efectivamente lo que el presidente del banco ha señalado, es decir, un destino para el manejo de la política monetaria y su reforzamiento en momentos de dificultad o de posible crisis de estabilidad de los pagos, manejo de la tasa a largo plazo, etc. Ahora, ¿qué propongo, presidente? Me parece que el quórum de 4/5 está muy bien seleccionado, pero es indispensable, a mi juicio, que quede en rango constitucional. Aquí voy a conectar probablemente con la planteamiento que va a hacer Francisco o Fernando. Estamos en un momento de transición constitucional, hay un plebiscito a puertas y es bastante esperable, aceptemos o no esto, que los quórum que se han creado y respetado para las leyes orgánicas constitucionales bajo la Constitución de 1980 estén en discusión. Y es muy probable, nos tendrá que decir Francisco, que ese quórum o se reduzca o desaparezca. Trasladar este instrumento a la ley simple, a la ley común, con un quórum común, me parece que ahí sí que puede haber un incentivo inmanejable de presión por financiamiento fiscal en momentos de dificultad. Por lo tanto, creo que mejora y perfecciona este proyecto si se agrega una frase, por ejemplo, aquí en la parte derecha de esta lámina, donde dice que el banco podrá comprar y vender en el mercado secundario abierto, que diga el Banco Central, por acuerdo fundado de su órgano superior, optado para cada caso por 4/5 de sus miembros en ejercicio, comprar y vender. Es decir, una inserción que aclare cuál es el quórum. Tenemos un problema, presidente, que es que la Constitución no se refiere al Consejo del Banco, por las razones que ya explicamos. El Consejo del Banco está solamente en la ley orgánica. Y no se trata de desviar el objetivo de este proyecto y comenzar a regular cuál es el Consejo, sus integrantes, su forma de asignación. Dejemos eso para un debate de otro momento, de otro tiempo. Por lo tanto, yo hablaría de su órgano superior, por acuerdo fundado, que es lo que propone la modificación de la orgánica, de acuerdo fundado de su órgano superior, adoptado por 4/5 para cada caso. Porque a veces que hay acuerdos que se aplican hacia el futuro y se pierde el análisis de mérito operación por operación. Creo además, presidente, que una forma ideal de acotar este instrumento en la propia Constitución a lo que se busca es que se agregue una frase que deje en buen pie la prohibición de no otorgar préstamos al gasto público, sino no otorgar préstamos al Estado, porque podría con esta excepción proyectarse
una conclusión errada en el sentido que quedó sin efecto esa prohibición. Entonces sería muy positivo si se agregara una frase del tipo que el Consejo, al aprobar el acuerdo, deberá velar que la operación no importe transferencia directa ni indirecta de recursos al Estado. Es decir, una frase que enmarque exactamente lo que busca este instrumento y no en un financiamiento del Estado. Porque a nivel legal se podrían proponer algunos perfeccionamientos. Viene una propuesta también de la modificación de la ley orgánica, que me parece muy bien, pero quedan dos preguntas sobre esto, adicionales, que me permito sugerir y con esto termino. En relación al tipo de mercado en que estos instrumentos se comprarían. Dice la justificación del proyecto que sería en un mercado abierto y que habría una plataforma electrónica para que se produzca el debido operación del mercado, es decir, que no sea una especie de mercado manipulado, una triangulación. Eso me parece fundamental. Quizá habría que definir en la ley orgánica, yo sé que este proyecto es el de reforma constitucional, pero aprovecho de dejarlo sugerido, que a nivel legal se defina lo que es esto de mercado abierto. El sistema de la plataforma respectiva, ¿qué es lo que es un mercado abierto? Si el mercado abierto no está bien definido, puede eventualmente también este instrumento en tiempos futuros derivar en algo que no se quiere. Hay otras sugerencias de nivel legal, pero ya tienen muchos componentes financieros que preferiría que se refieran a ellas los invitados con esa especialidad. Pero, por ejemplo, si la emisión del instrumento respectivo está cronológicamente muy cerca de la compra, me parece inmediatamente que hay un incentivo para involucrar al banco en financiamientos precisos, con incentivos que no son realmente de mercado para el manejo de la política monetaria, sino para llegar recursos a un emisor, al emisor estatal, y transformar así entonces al banco en un prestador de dinero al propio Estado, que es lo que no se quiere si hemos de mantener esta prohibición que está ahí en el artículo 109. Entonces, sintetizando, sugiero entonces un rango constitucional a la exigencia del quórum, con esa frase que puedo hacer llegar como propuesta, presidente, al secretario, una frase breve de reiteración de que el Consejo deberá velar para que esto no importe una transferencia de recursos al Estado, su organismo o empresa, lo que ratifica la naturaleza del instrumento, y a nivel legal las propuestas de definir lo que es el mercado abierto, secundario abierto, y alguna reflexión sobre la fecha de emisión del instrumento respectivo que no se encuentre muy próxima a la fecha en que el banco compraría el respectivo documento. Estas serían entonces mis reflexiones, presidente. Muchas gracias por la paciencia. Gracias por la exposición, profesor, y también gracias por ceñirse al tiempo. Pasamos entonces al profesor Zúñiga en el mismo orden de ideas. Tiene la palabra. Don Francisco tiene que activar su micrófono. Perfecto. Presidente, con su venia, primero agradecer la invitación a esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con sobre el proyecto de reforma constitucional relativo al Banco Central. Una precisión inicial que tiendo a compartir con mi colega Fernando A., que es un especialista muy versado en estos temas por lo demás, es la dificultad que tiene uno para opinar sobre proyectos de reforma constitucional, dado que el constituyente derivado en el marco de la Constitución vigente no tiene límites materiales ni competenciales para modificar la Constitución, solo tiene límites formales relativos a quórum reforzados previstos en el capítulo 18. Y por tanto, desde el punto de vista de la actividad desplegada por el Congreso como órgano depositario de la potestad constituyente, este lo puede hacer todo. Y por tanto, cuando
las indicaciones del honorable senador Carlos Montes proponen, por ejemplo, ampliar la operación del banco al mercado primario, esa es una definición que puede hacer el órgano constituyente y que tiene que ver con cuestiones de política económica y de política, sobre la cual difícilmente uno podría opinar. Porque no son cuestiones que son relevantes desde el punto de vista de la Constitución. Lo segundo es señalar que, por tanto, el tipo de comentario que uno formula cuando es invitado en relación a proyectos de reforma constitucional son comentarios de naturaleza conceptual o de sistema. Y el proyecto de reforma constitucional a mí me merece tanto comentarios de tipo conceptual como de sistema. Voy a ello, presidente, sin mayores rodeos. Primero, desde el punto de vista conceptual, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República señala que el Banco Central está dotado de autonomía e independencia. Y que esta se traduce en la libertad de la entidad para decidir cómo perseguir sus objetivos, teniendo presente la orientación general de la política económica del gobierno. Aquí dos cosas. Primero, autonomía no es independencia. Y segundo, el Banco Central y cualquier órgano del Estado no tiene libertad, lo que tiene es potestad y competencia. Digo esto porque en nuestra doctrina hay muy poco escrito sobre esta cuestión. Las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en el proyecto de ley orgánica constitucional, que es la actual 18.840, confunden el término autonomía con la autarquía, que es una cualidad derivada de la personificación que tienen entes públicos descentralizados. Y por tanto, en nuestra doctrina no hay una definición adecuada de lo que es la autonomía constitucional que tienen ciertos entes públicos de la administración. Y por tanto, determinar en qué consiste esta autonomía como, en definitiva, potestad de autoordenación, de autoadministración, de autonormación que tienen entes públicos, tiene que ver con su estatuto legal. Y en el caso del Banco Central esto es muy señalado porque el capítulo relativo al Banco Central no contiene normas sobre organización, funcionamiento del tribunal, sino un listado de prohibiciones, como bien anotaba el profesor Fernando. La totalidad del estatuto del banco está contenido en la ley 18.840. Y de esa perspectiva, el Banco Central ha ganado una sólida autonomía, afirmación que uno no podría hacerla de otras autonomías constitucionales como el CERVEL, el Consejo Nacional de Televisión, la Contraloría de la República o el Ministerio Público. Entonces, muy franco. Lo segundo, respecto de lo que, en definitiva, el proyecto de reforma constitucional propone en el sistema de reglas que la Constitución contiene. En lo personal creo que el proyecto de reforma constitucional no termina de cuajar una regla que sea una regla de estatuto permanente o una regla del derecho de excepción. En cambio, las dos mociones parlamentarias que se refieren en el informe objeto de estudio de esta comisión sí se inclinan por definir esta nueva herramienta del Banco Central como una herramienta propia del derecho de excepción constitucional. Y esta es una cuestión muy clave a mi juicio, porque si este proyecto de reforma constitucional se sitúa en el campo de la excepción constitucional, como son los estados de excepción, el decreto de emergencia económica, lo que habría que hacer desde el punto de vista del sistema de reglas es sintonizar, hacer compatible el contenido de las reglas propuestas aquí, de la regla propuesta por la vía de la reforma constitucional, con el derecho de excepción. Y por de pronto el proyecto de reforma constitucional habla de circunstancias excepcionales y transitorias. La sugerencia que uno podría hacer, más allá de la impropiedad de hablar de circunstancias, es emplear el lenguaje que el parágrafo sobre estado de excepción utiliza, reformado en 2005. Hablar de situaciones excepcionales y temporales, no de circunstancias.
Bastaría con ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para darse cuenta de la diferencia que entraña un término y otro. Uno refiere a una situación fáctica que califica el Consejo del Banco Central y otro refiere a hechos. Yo creo que sería útil que esta comisión indagara en este punto. Me parece del todo pertinente para situar esta herramienta en el campo del derecho de excepción. Lo segundo, también en el campo de los comentarios sobre en qué medida el proyecto de reforma constitucional sintoniza con el sistema de la Constitución. Este proyecto de ley contiene una disposición transitoria, la 39ª, que establece una vacancia de la reforma constitucional a la reforma de la ley orgánica constitucional del Banco Central. Una vacancia condicional, no temporal, una vacancia condicional. Estoy perfectamente consciente que en paralelo este Senado tramita un proyecto de reforma a la ley orgánica, que también he accedido. Y aquí va mi comentario. Es francamente desconcertante esta vacancia condicional, claro, pero deja de ser desconcertante cuando uno le da lectura al proyecto de reforma de la ley orgánica del Banco Central, porque en definitiva es desconcertante por dos órdenes de razones. Primero, porque la reforma constitucional lo que está haciendo es incorporar al artículo 109 una regla de competencia que no requiere de modificar la ley orgánica constitucional del Banco Central para que el banco pueda, en virtud de esa regla de competencia, dictar todas las normas y adoptar todas las decisiones para intervenir en el mercado secundario, adquiriendo papeles del Estado. La única explicación que esto tiene es que va de la mano de un proyecto de reforma a la ley orgánica que lo que hace es racionalizar aún más esta regla de competencia de excepción y temporal, racionalizándola en el sentido de exigir un quórum reforzado para tomar la decisión sobre la compra de papeles en el mercado secundario, y esta innovación contrasta con las normas de la ley orgánica del Banco Central que permiten la adopción por regla general de decisiones en relación a su competencia por los quórums ordinarios. 3 de 5, y son quórums de excepción los relativos a doblegar el veto suspensivo de que goza el ministro de Hacienda respecto de acuerdos que adopte el Consejo del Banco Central. De ese punto de vista, es absolutamente innecesaria la modificación a la ley orgánica constitucional del Banco Central, dado que bastaría con la ley vigente para hacer operativa la regla de competencia que se propone, con un ajuste en la oración final del nuevo inciso segundo del artículo 109 que se propone. Cuando lo supedita a lo establecido en la ley orgánica constitucional, debería decir a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Porque, y esto es muy relevante, presidente por su intermedio, el Banco Central, en virtud de la autonomía técnica patrimonial que posee, tiene una amplia potestad autonormativa, que, como bien lo señala el profesor Fernando A., se traduce en la posibilidad de adoptar acuerdos. Algunos se publican, otros no. Y esta potestad normativa se traduce en definitiva en la herramienta que utiliza el banco para materializar las prescripciones que la ley orgánica posee. Y si uno examina la ley orgánica, bueno, esta es muy precisa en su articulado respecto de las competencias que el Banco Central tiene en sus artículos 3º y 18, número 2, y yo creo que bastaría con reenviar al ordenamiento jurídico vigente. Un buen ejemplo de esto es el sistema de operaciones de mercado abierto, el SOMA, que es la plataforma de negociación mediante la cual el banco interactúa con instituciones del mercado autorizadas para efectuar sus operaciones monetarias.
El SOMA es una creación precisamente de esta potestad autonormativa de que goza el banco y es la plataforma que va a usar el Banco Central en el caso que se apruebe esta reforma constitucional que le permite comprar en el mercado secundario papeles del Estado, papeles del Tesoro Público. Una última cuestión, presidente, no amerita que me extienda más sobre este punto. Creo que, de lo contrario, si esta comisión desestima y prosigue con este proyecto de reforma constitucional unido a la vacancia condicional que le impone la modificación a la ley orgánica, habría que revisar la ley orgánica cuidadosamente porque no hay ninguna justificación para que haya un quórum reforzado o extraordinario para adoptar este tipo de decisiones, cuando precisamente la ley orgánica, por tener quórum especial, es un mecanismo que viene a reforzar por la vía de la intangibilidad normativa de este tipo de leyes las potestades que el propio banco ejerce en el ámbito de su competencia. Y dado que, además, este quórum reforzado que se propone en la modificación a la ley orgánica es un quórum reforzado que se aleja de la regla general. E incluso de aquellas normas contenidas en el artículo 109 que le impiden al Banco Central actuar como entidad financiera de la actividad del Estado. Salvo mejor parecer, presidente, esa es mi opinión y estoy abierto a las preguntas que se formen. Gracias, Francisco, por la exposición y pasamos sin más a Fernando Muñoz, nuestro último invitado, y luego abrimos las preguntas para cada uno de ellos. Fernando tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Agradezco la oportunidad de dirigirme a esta honorable comisión en un tema de tanta relevancia para, digamos, que la economía política de nuestra Constitución. Valoro mucho compartir este escenario con los profesores Fernando y Zúñiga, por los cuales tengo mucho respeto y mucho también afecto, debo decirlo. Y quisiera hablar muy brevemente porque se ha dicho ya lo fundamental y solamente quiero recalcar algunos puntos para que de alguna forma quede en evidencia cierto nivel que yo creo muy positivo de consenso que existe en las exposiciones que me han precedido sobre la conveniencia de este proyecto desde el punto de vista, y esto es lo que plantea el Ejecutivo, ¿cierto? Desde el punto de vista de dotar al Banco Central de una mayor gama de herramientas en este contexto, y además, por otro lado, y en este sentido valoro este consenso, ¿cierto? Quienes me han precedido ya señalaron que se trata de un proyecto de reforma constitucional y por lo tanto sobre este tipo de materias los constitucionalistas en estricto rigor tenemos poco que decir, dado que justamente estamos frente a un ejercicio de la potestad de crear normas constitucionales que de alguna forma nos deja a nosotros un poco más como observadores que como técnicos, ¿cierto? O como personas que podrían observar limitaciones a este ejercicio. Yo quisiera señalar algo que probablemente podría haber dicho muy bien el profesor Zúñiga, o que era escrito bastante sobre esta materia, y yo quisiera decir que a mi juicio estamos atravesando un proceso de mutación material de la Constitución que va más allá incluso de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Creo que no solamente las circunstancias del proceso constituyente que se inició tras el estallido social nos muestran que estamos en la dirección de un reforzamiento de las atribuciones de la autoridad para efectos de intervenir en situaciones que a juicio de la autoridad o a juicio de la ciudadanía requieran su intervención, y eso de alguna forma está contribuyendo poco a poco a desarticular el diseño original de la Constitución de 1980 en materia de política económica, y en ese sentido el hecho de que este proyecto de ley haya sido presentado por el Ejecutivo es una muestra de que de alguna forma todos los sectores políticos, tanto del oficialismo como la oposición, consideran que estamos en necesidad de
transformar el conjunto de instrumentos de política económica que están disponibles para hacer frente ya no solamente a demandas ciudadanas por mayores niveles de redistribución y de protección social, sino que también estamos en un momento que, al margen de lo que nosotros quisiéramos, exige contar con más instrumentos que permitan hacer frente en el plano económico a esta crisis que se ha desencadenado como producto de la pandemia. En ese sentido, yo creo que es importante valorar que este proyecto, y de nuevo, esto quizás lo digo incluso más como un observador o como un ciudadano que como un técnico del derecho constitucional, me parece positivo que este proyecto le dé más herramientas a la autoridad del Banco Central, porque eso precisamente le permite al Banco Central, en cuanto parte de un sistema de gobierno establecido en la Constitución, crear condiciones más favorables para el cumplimiento de los fines últimos de la Constitución, que no es otro sino la promoción del bien común, entendido como un desarrollo material, espiritual, social, que es tarea, entre otros, de los órganos constitucionales el contribuir a producir. En ese sentido, entonces, yo valoro, como he dicho, lo que ya se ha señalado. Este es un proyecto al que no se le puede objetar una inconstitucionalidad, dado que es un proyecto de reforma constitucional. Está siendo acompañado de un proyecto de reforma a la ley del Banco Central, que yo he leído y que me parece que a grandes rasgos es bastante coherente con la reforma constitucional misma. Quizás uno podría mejorar un poco la redacción, dado que se ocupan términos que no son exactamente los mismos. En el proyecto de reforma constitucional se habla de que el objetivo, el fin, una de las estrategias de interpretación constitucional muy habituales es hablar de la interpretación finalista, ¿cierto? O teleológica, como se dice a menudo, un término un poco más complejo, pero aquí pareciera ser que el fin de la norma es preservar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y de alguna forma el proyecto de ley pareciera establecer como una idea sinónima de esa, la idea de la como dice aquí, la provisión de liquidez. Y esos términos quizás habría que preocuparse de ver si pueden ser más desarrollados en el proyecto de ley, o si es necesario de alguna forma darle una sistematicidad al lenguaje que se está empleando. En ese sentido también comparto quizás la prevención del profesor Zúñiga con respecto a ocupar la palabra circunstancia, que en el lenguaje de la Constitución es una palabra que pareciera referirnos a esta idea de la Constitución, o sea, del capítulo primero de la Constitución, en la cual se dice que ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias las autoridades podrán ejercer atribuciones distintas que las que contempla la Constitución. Entonces, pareciera ser que en el lenguaje constitucional, y en ese sentido efectivamente es importante mantener una cierta sistematicidad en la medida de lo posible, esta idea de la circunstancia es, como decía el profesor Zúñiga, simplemente un hecho, y es algo que además pareciera ser visto como una posible fuente de riesgos al sistema de distribución de competencias. Entonces quizás sería efectivamente una buena idea reconsiderar esa alternativa de redacción. Pero quizás podría, a efectos de decir algo que no haya sido dicho ya, decir que hasta el momento, por lo que yo estuve leyendo en la ley orgánica constitucional del Banco Central, existen muy pocas decisiones del Consejo que puedan ser o que deban ser tomadas por 4 de los 5 integrantes del Consejo. En ese sentido, yo creo que con la idea que se está incorporando al proyecto de ley, de que en el proyecto de ley se establece que deben ser 4 los integrantes, 4 de 5 de los integrantes del Consejo, quienes tomen esta decisión. Me parece que con eso se está estableciendo un resguardo razonable en el ámbito donde, a mi juicio, a fin de garantizarle una cierta flexibilidad al futuro legislador, debiera estar, que es precisamente en la ley. Me parece conveniente que esta exigencia del quórum, dado que la decisión del constituyente derivado ha sido establecerlo, y pues este requisito ciertamente, que contribuye, como decía el profesor Fernández, a establecer algún tipo de procedimiento que permita concretizar la idea de que se trata de una medida excepcional, de derecho de la excepción, como decía el profesor Zúñiga. Entonces, en la medida en que eso esté, esa exigencia de un quórum reforzado, que en la ley
del Banco Central es bastante poco utilizada, esta exigencia de un quórum de 4 de los 5 integrantes. Yo creo que cumple el objetivo de darle una especie como de llave, ¿cierto? Para que no sea un flujo constante de decisiones en este sentido, sino que sea una decisión, como lo quiera el constituyente derivado, una decisión deliberada, tomada frente a casos que lo ameriten y que está siendo contemplada en el marco precisamente de la crisis económica más grande que hemos tenido en la época contemporánea. Me parece que el poner en el proyecto de ley y no en el proyecto de reforma constitucional mantiene cierta flexibilidad para futuras decisiones que al respecto pueda tomar el legislador. Sin embargo, también es cierto que esto es una discusión un poco, ¿cierto? No es tan grave el hecho de que se pidan 4 consejeros, a mi juicio, en lugar de 3. La diferencia entre 3 y 4 no es tan grande, y cuando se habla del Consejo del Banco Central, un órgano que uno debiera asumir que va a existir cierto nivel de consenso entre los integrantes del directorio ante este tipo de eventos que evidentemente son cosas, estamos hablando de momentos de crisis económica gravísimos. Es de esperar que no vayan a haber grandes votaciones que dependan de un voto. Obviamente siempre hay ejemplos hipotéticos y reales para todos los casos, pero que uno pueda imaginarse, pero no creo que sea tan terrible que para tomar esta decisión se tome un acuerdo por 4 de los 5 integrantes. Es decir, me parece una medida, un resguardo razonable. Quizás en el proyecto de ley debiera perfilarse un poco mejor cuál es la manera en la que digamos, se materializa esto, si a través de una declaración del banco, del directorio, esto va a ser un acto jurídico, o sea, un acto administrativo específico. Entonces quizás habría como que en el proyecto de ley, insisto, no en el proyecto de reforma constitucional, y aquí quizás me estoy saliendo del cometido de esta sesión, pero creo que es importante que en el proyecto de ley se aborden estas como definiciones de sistematizar, como señalaba el profesor Zúñiga, la manera en la cual se va a ejercer esta atribución. Pero me parece, y de nuevo, yo creo que ya todo lo que se podía decir en el fondo sobre este proyecto ha sido dicho por quienes me antecedieron, entonces quería limitarme a reiterar que me parece un proyecto positivo desde el punto de vista de fortalecer y darle más pragmatismo, digamos, al ejercicio de las potestades del Banco Central en un momento en que la economía lo requiere, y evidentemente eso está generando una transformación material de nuestra Constitución, que ha tenido históricamente, es decir, desde 1980, ciertas características bastante coherentes, consistentes a lo largo del tiempo, y yo creo que eso está en proceso de cambio, más allá, un poco como lo decía el profesor Fernández, más allá de que uno lo quiera o no. Estamos en un momento en que el Estado está, la autoridad de política económica está viéndose exigida de asumir roles más activos, tanto en la provisión de algunos bienes y servicios a los ciudadanos, como también en el manejo de los mercados. Y en ese sentido es valorable la orientación de este proyecto. Es importante que el Ejecutivo lo esté respaldando, y es también valorable que haya un cierto acuerdo transversal en esta materia, de que es necesario entregarle más atribuciones al Banco Central. La propia, bueno, está aquí su presidente, y a quien saludo, y el propio presidente ha hecho ver a través de la prensa, ¿no? Se entera uno de que este es un instrumento que el propio Banco Central considera que es necesario utilizar. En el fundamento del proyecto se reitera el hecho de que es un instrumento con el que cuentan muchos otros bancos centrales que han tenido en las últimas décadas un desempeño igual, o igual, digamos, tan bueno como el que ha tenido nuestro propio Banco Central. Entonces no es un instrumento que tenga revista mayor peligro, por lo que se puede apreciar sin ser experto en esta materia, y por lo tanto es saludable y positivo que nuestro Banco Central también lo adquiera, y quizás este es el momento en que podemos finalmente repensar el rol de este y otros órganos de política económica de cara a los desafíos que se debieran expresar en un nuevo texto constitucional. Para cerrar mi intervención, simplemente quisiera nuevamente agradecer la posibilidad de dirigirme ante esta honorable comisión, y saludar nuevamente a todos quienes están escuchándonos, y valorar
finalmente la propuesta del Ejecutivo, porque creo que es muy conveniente y como constitucionalista, pero también como ciudadano, me parece importante que el Ejecutivo esté dándole tanta celeridad a proyectos que en el fondo contribuyen a aumentar la posibilidad de hacer frente a la pandemia y también a la crisis económica que se ha desencadenado como resultado de ella. Eso es todo cuanto podría decir por ahora, señor presidente. Gracias, Fernando, por la exposición. Y sin más, abrimos la palabra a los señores senadores que están ahí presentes. Secretario, si me ayuda, ¿quiénes están pidiendo la palabra? Tengo todavía el texto en la pantalla. El senador Araya. Presidente, senador Pedro. Araya. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado y unas reflexiones y algunas preguntas. Yo creo que todos los que han expuesto, tanto el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, como los tres profesores que nos acompañaron hoy día, coinciden en la importancia de la reforma. Bueno, hay que recordar que quizás el único capítulo que no se ha tocado en la Constitución en reformas posteriores ha sido la del Banco Central, y creo que esta parece que es la primera reforma constitucional en este texto. Creo entender de las exposiciones de los tres profesores que hay más bien diferencias respecto de cómo abordar la reforma. Por un lado, estamos todos conscientes que probablemente gane el apruebo y existe una nueva constitución. Entonces, esto quizás va a ser la discusión de probablemente la nueva constitución. Entonces ahí viene una duda porque algunos profesores plantearon que es suficiente el texto como está propuesto, y más bien lo que convendría, más allá de algunas apreciaciones de texto, como señala el profesor Zúñiga, sería cambiar algunos conceptos para hacerlos coincidentes con otros conceptos que utiliza la Constitución. No así el profesor Fernando A., que me pareció entender de su exposición que para él no es suficiente el texto propuesto, sino que él está más bien en la idea de llevar parte de lo que está propuesto en la Ley Orgánica Constitucional respecto de los quórum para tomar decisiones al texto constitucional. Entonces, en esa línea me gustaría que si los tres profesores que pusieron nos pudieran precisar más bien si es suficiente el texto como está propuesto o no. Yo, en lo personal, no sé si adelantar un juicio, pero creo que la Constitución no debiera entrar a reglamentar al detalle cómo se toman o no se toman ciertos acuerdos, porque cuando uno mira la Constitución, salvo en el caso del Congreso Nacional y el Poder Judicial eventualmente, que son los dos capítulos más extensamente tratados, ahí sí hay una regulación de cómo actúan los órganos, pero en el resto de los órganos constitucionalmente autónomos es más bien una referencia genérica a qué es el órgano, cuáles son sus principales funciones, y señalar que una ley orgánica determinará la forma de funcionamiento. Entonces, en esa línea, preguntar si es necesario o no que vaya lo que hoy día estaría en la ley orgánica constitucional, que es el voto de los 4/5 de los consejeros en ejercicio para tomar este tipo de decisiones. Lo segundo, ¿qué otra precisión más habría que hacer en esta línea respecto de, y en algo que señala el profesor Fernando, de la prohibición de financiamiento de organismos del Estado? Y entiendo que eso no sería necesario porque no estamos modificando el actual inciso segundo de la norma. Entonces, con eso estaría la prohibición expresa. Entonces, no veo sentido en por qué reforzar la prohibición, o si a juicio de él se está produciendo alguna incongruencia con lo que estaríamos probando. Lo segundo, presidente, una consulta al presidente del Banco Central, don Mario Marcel. Esto yo lo digo hablando de la ignorancia como opera el sistema de los mercados, porque nunca ha sido una especialidad a la que me he dedicado y tampoco he estudiado mucho. Que si él nos pudiera dar una explicación quizá un poco más pedagógica de por qué la importancia de aprobar ahora esta norma. O sea, cuál es el efecto que esto tiene en la economía y si esto es necesario, entendiendo el contexto que está viviendo hoy día el país en esta crisis sanitaria y económica que se ha producido producto por el coronavirus. Eso por ahora, presidente. Gracias, senador Araya. Si me ayuda, secretario, ¿quién más está pidiendo la palabra? No veo ninguna mano más levantada en este instante, presidente. Perdón, el senador Alamán. El senador Alamán. Andrés tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarnos así a nuestros tres invitados que han hecho exposiciones, como siempre, muy completas y que ayudan mucho a la deliberación de la comisión. Ahora, yo tengo algunas preguntas una general, tanto para Arturo, Fernando como Francisco, a la que me voy a referir en un minuto más, que es cómo juega o no juega con la reforma la disposición 39ª, ¿no? La disposición transitoria. Pero antes de eso me gustaría pedirle al profesor Fernando A. que si pudiera muy brevemente dejar constancia de cuáles son las incorporaciones que él cree que debiera
introducirse al texto. En segundo lugar, preguntarle al profesor Zúñiga, preguntarle a Francisco, que si me puede dar una muy breve explicación de por qué la expresión circunstancias no sería adecuada. Entiendo que Francisco mencionó que podría ser la alternativa a la palabra situaciones, pero quiero entender bien, quizás Fernando nos puede ayudar también en eso, porque Fernando se refirió al tema, por qué la expresión circunstancias no sería la adecuada. También a Francisco, al profesor Zúñiga, preguntarle lo siguiente, a ver si entiendo bien. Francisco sostiene que la disposición 39ª no sería necesaria y que si en definitiva tampoco, o sea, si alteráramos la frase final de la modificación para decir que donde dice establecido en su ley orgánica constitucional, dijera, creo que la expresión que usó Francisco fue ordenamiento jurídico, una expresión de esa naturaleza. Bueno, yo lo que entiendo de esas dos cosas sería lo siguiente, que si se aprobase la reforma constitucional y no hubiera esa, como quien dice, ese encadenamiento con la ley orgánica, entonces la facultad podría ejercerse sin los 4/5. Porque si eso es así, Pancho está sintiendo, entonces logro entender bien, como quien dice, cuál es el sentido de la sugerencia que él hace. El efecto práctico sería que la facultad existiría, pero no sería necesario esto de los 4/5. Y por último, a los tres expositores, yo estaba pensando lo siguiente. La disposición 39ª transitoria dice: la reforma constitucional comenzará a regir cuando entre en vigencia la ley que introduce. Me pareció entender que había varios proyectos de reforma. Entonces, quizás desde un punto de vista técnico, si uno quisiera ser preciso, debiéramos decir a qué reforma nos estamos refiriendo, más aún si va a quedar una vacancia. Y en segundo lugar, estaba pensando lo siguiente, que los autores del proyecto, desde el principio, han vinculado esta facultad a un ejercicio con un altísimo quórum. Pero podría ocurrir que la ley orgánica constitucional se despachase con un quórum distinto. Es decir, los autores del proyecto lo que han dicho es que esto tiene que tener un quórum especial. Pero como no se señala ese elemento como un elemento, llamémoslo, para la vacancia, podría ocurrir que esa norma de los 4/5 no se aprobara en la discusión de la ley orgánica. Y en consecuencia, en ese evento, quedaría con un quórum simple y no con un quórum especial. Quisiera ver una opinión de nuestros tres constitucionalistas sobre ese juego que podría haber entre la ley, entre la disposición 39ª y, como quien dice, la reforma al proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. No sé si hay alguna otra consulta de los colegas para dar la palabra. Yo solo sumarme en las preguntas que ya se han hecho en relación al quórum. Me parece, a mí no me gustan estos supraquórum, porque en definitiva esto establece el veto de una minoría. Yo entiendo que las mayorías y mayorías justificadas en la toma de decisiones son importantes. Tengo alguna aprehensión sobre estas mayorías que terminan haciendo imposible tomar una decisión si es que no simplemente con una minoría que la rechace. Me gustaría una mayor precisión sobre eso y una referencia también a los invitados en la comisión en la comisión de Hacienda. Se establecieron algunas indicaciones por parte del senador Montes, especialmente para operar con empresas del Estado. También, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a esta situación? Ofrecemos la palabra a los profesores en el mismo orden de cómo expusieron. Arturo, y bueno, si alguien quiere hacer una interrupción, por favor, pedir la palabra. Arturo tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Me refiero entonces a las preguntas que se han hecho, especialmente por
los senadores Araya, Alamán y Suya. Voy a subrayar entonces la propuesta central en relación a lo que preguntaba el senador Alamán. La propuesta central que traigo es que me parece indispensable que esta atribución, para que sea compatible con el núcleo de la autonomía del banco, debe estar sometida al quórum en la propia Constitución. Es legítima la pregunta que hace el senador Araya respecto de si corresponde que la Constitución ingrese a temas de detalle como quórum, especialmente si en este capítulo sabemos que esta Constitución no tiene prácticamente nada de esto en el rango constitucional. Es muy legítima, pero lo que ocurre es que si usted se fija en todas las atribuciones que los órganos colegiados autónomos de la Constitución adoptan acuerdos o decisiones que se consideran extraordinarias, están asociadas a un quórum que está en la propia Constitución. O sea, me parece armónico con la técnica constitucional que si estamos hablando de una atribución que va a colocar una excepción importante a la prohibición del 109, inciso segundo, creo que el quórum debe estar en la Constitución. Porque si el quórum no está en la Constitución, no solo se produce el problema que vislumbra con mucha agudeza el senador Alamán, sino que muchos otros. Si tenemos como posible un escenario en que los quórum de estas leyes se rebajen o desaparezcan, entonces vamos a tener que el Parlamento puede alterar este quórum con mucha facilidad con una ley simple, que es lo que propone usted, señor presidente. Pero si la idea es que se considere y quede como concepto de excepción, está muy armónico con lo que hacen otros órganos de la Constitución. Fíjese usted que todas las votaciones para efectos de las designaciones de ministros de los Tribunales Superiores de Justicia están en la Constitución, en el capítulo respectivo, el capítulo 6. Si uno va al Tribunal Calificador de Elecciones, si uno va al Consejo de Seguridad Nacional, los quórum de constitución y de acuerdos están también en la Constitución. Si uno va al gobierno regional, el capítulo sobre administración interior y gobierno regional, la facultad que tiene el Consejo Regional para fiscalizar al gobierno regional, el quórum está en la Constitución. Si uno va al servicio electoral, que es la última de las modificaciones de órganos autónomos, la facultad para remover consejeros del servicio electoral también está en la Constitución. Entonces, me parece que si queremos, efectivamente, con un ánimo de permanencia, si pensamos que esto va a ser exiguo en su duración, bueno, todo cambia, pero si queremos que esto sea efectivamente un instrumento que permanezca prestigiado, creo que el quórum de excepción tiene que estar en la Constitución, y la frase que propuse, que puedo hacer llegar al secretario, es que se agregue después del Banco Central, por acuerdo fundado, su órgano superior ha optado para cada caso por 4/5 de sus miembros en ejercicio. Creo que eso a mí me deja muy satisfecho si fuera la única de las incorporaciones a la propia Constitución, señor presidente. Sugerí también otra incorporación que me parece menos imperiosa, y menos imperiosa porque ya lo que hace es aclarar una interpretación que ya debiera darse. Lo que pasa es que la Constitución a veces subraya efectos, cuando dice en ningún caso, de ninguna forma, solo la ley, son frases que usa la Constitución para subrayar un efecto que debiera entenderse a la primera, pero que a veces el constituyente quiere insistir. Este mismo artículo, cuando dice ahí de ninguna manera, dice la segunda frase del 109, ¿qué está haciendo ahí? Está diciendo, oiga, no me invente nada, porque no quiero ningún mecanismo para que usted garantice deudas del Estado. Entonces, esta segunda frase, pero presidente, la coloco como una posibilidad, no me parece totalmente imperiosa, es que el Consejo al aprobar el acuerdo deberá velar para que la operación no importe transferencia directa ni indirecta de recursos al Estado o su organismo o empresa. Precisamente porque lo que se quiere es preservar, entiendo yo, eso tal cual, y manejar de mejor forma la política monetaria en momentos de crisis como lo que hemos tenido.
Por lo tanto, ahí creo que está aclarado la pregunta que me hacía el senador Araya y el senador Alamán. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor. Pasamos a Francisco Fernando y bueno, también Mario, que se hicieron algunas preguntas. ¿El ministro de Hacienda lo vemos en pantalla? Perdón, ¿el ministro de Hacienda está en este debate? Señor secretario. No está, parece. Ya, cerró la puerta, Sí. parece. No está, presidente. Está su jefe de gabinete, don José Riquelme. Sí, lamentar nuevamente la falta de comparecencia del ministro. O tiene problemas de tiempo o deja a su jefe de gabinete. Me parece bastante poco decoroso de su parte. Escuchemos a Fernando, al profesor Zúñiga. Gracias, presidente. Su intermedio. Voy a intentar responder las preguntas que se me han formulado. Respecto de la consulta del senador Araya, efectivamente este tipo de cuestiones va a ser discutido en el horizonte de una nueva constitución. Y me atrevo a decirle que el Banco Central se ha ganado una sólida autonomía. No así las demás autonomías constitucionales. Lo segundo, acerca de si el texto es suficiente o no, yo creo que el texto es suficiente en la medida que es una regla de competencia. Lo que ocurre es que tiene defectos de lenguaje y de sistema. Y por tanto se hace, a mi juicio, imperioso ajustar el lenguaje empleado en el inciso segundo nuevo del artículo 109. No hablar de circunstancias, sino de situaciones de excepción temporales, y eliminar la vacancia condicional supeditada a la dictación de la reforma a la ley orgánica del banco. Ahora, la cuestión es ¿por qué? El profesor Fernando Muñoz ya hacía referencia al término circunstancias, utilizado en el artículo 7º, inciso 2 de la Constitución, cuando habla de circunstancias extraordinarias, una norma relativa a lo que nosotros hemos denominado la hipótesis de ruptura constitucional. Esta nueva regla de competencia no dice relación con una hipótesis de ruptura constitucional, sino con una herramienta de derecho de excepción. Y lo que planteo es ajustar o sintonizar la norma del 109, inciso segundo nuevo que se propone, con el derecho de excepción que habla de situaciones de excepción, situaciones excepcionales y temporales. Y respecto de la vacancia condicional a la reforma de la ley orgánica del Banco Central, lo que propongo es darle plena imperatividad a la nueva regla de competencia y para ello sustituir la expresión ley orgánica constitucional por el ordenamiento jurídico, porque entiendo que las competencias del banco, de los artículos 2 y 3, las atribuciones del Consejo del Banco, del artículo 6 y 18, número 2, son suficientes para que el banco operativice esta regla de competencia. Lo que hice fue poner como ejemplo el SOMA, que es la plataforma a través de la cual el banco va a operar en el mercado secundario. Una observación respecto de la pregunta del senador Durresti. Yo quiero recordar que la opción del constituyente ha sido que las autonomías constitucionales tengan leyes de quórum especial para sus estatutos de organización y funcionamiento. Ocurre con el Consejo Nacional de Televisión, que tiene una ley de quórum calificado. Ocurre con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República, que tiene una ley orgánica ficta, la 10.336. Ocurre con el Ministerio Público, ocurre con el Banco Central, ocurre con el CERVEL. Pues bien, más allá de la polémica muy vieja y que esta honorable comisión conoce perfectamente respecto de las leyes de quórum especial o supermayoritarias,
lo cierto es que estas leyes de quórum especial están establecidas como mecanismos de protección de la estabilidad normativa que tienen esas instituciones en el Estado. Esa estabilidad normativa es reforzada a través de un mecanismo que introduce rigidez, porque el quórum de excepción establece rigidez. Y esa rigidez contramayoritaria es una garantía normativa, de suyo. Y por tanto, lo que estoy diciendo es que la ley 18.840 tiene esa rigidez y esa estabilidad normativa de suyo para asegurar no ver menoscabada la autonomía técnica y patrimonial del banco al ejercer esta nueva potestad de excepción. Y la referencia es a los artículos 2 y 3, competencia del banco, y las atribuciones del Consejo, artículos 6, 18, número 2, y la potestad autonormativa del banco que se traduce en acuerdos que adopta, tanto de normas de compendio, de normas del propio banco, como de manuales de procedimiento. Todas son normas que integran el ordenamiento jurídico de nuestra Constitución económica. Es todo cuanto puedo decir. Gracias, Francisco. Fernando y luego el presidente del Banco Central. Bueno, Presidente, perdón, después está pidiendo la intervención el jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Sí, mire, en estas comisiones intervienen los ministros o los presidentes de las entidades. Me parece un despropósito que esté el jefe de gabinete. Él no es la autoridad y el que está llamado a comparecer a este tipo de reuniones es el ministro de Estado. Dígale claro eso a su ministro, que ha sido un falto de respeto con esta comisión y con el Senado en general. Yo estoy harto de la actitud prepotente, clasista del señor Briones. Dígaselo, y se lo estoy diciendo claramente acá. Tiene la palabra el profesor Fernando Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera referirme a las preguntas que han formulado los 3 senadores, incluyéndolo, que en general parecieran orientarse a esta discusión sobre el quórum y su localización dentro del sistema jerarquizado de fuentes del derecho público chileno. Porque la pregunta podría ser, en el fondo ¿debiera estar ese quórum de 4/5, que al parecer es al menos es la forma en la que el proyecto lo plantea, ¿cierto? Efectivamente, yo comparto con el senador Durresti una cierta desconfianza hacia los quórums reforzados, porque en general me parece que es un mecanismo del cual ha usado la Constitución de 1980. Y la rigidez en el sistema de gobierno que se caracteriza, o sea, que se produce por un sistema constitucional que se caracterice por muchos espacios de quórum supermayoritarios, se traduce en una rigidización del gobierno que yo creo que es en no poca medida responsable de la discusión que comenzamos el año pasado con el estallido social. Es decir, si uno va a juzgar el desempeño de la Constitución de 1980, hay que tomar en cuenta la respuesta que la ciudadanía dio en las calles a partir de octubre, y el mayoritario rechazo que se ha producido en la actualidad, o sea, la mayoritaria expresión de deseos de redactar una nueva constitución que se ha producido en las encuestas y en la intención de voto de optar por una nueva constitución. A lo que voy entonces es que efectivamente en la Constitución actualmente existen un montón de normas que contienen algunas reglas de quórum para el funcionamiento de ciertos órganos, para la proposición de ciertas autoridades, como las autoridades máximas de algunos órganos también autónomos, como podría ocurrir con el Ministerio Público. Pero me parece que cuando el legislador, o sea, cuando el constituyente derivado está ejerciendo su atribución, debe también incorporar una idea que el profesor Fernando mencionó en su exposición, que es la idea de deferencia, ¿cierto? Y el profesor Patricio Zapata, que yo entendía que también estaba invitado a esta comisión, ha hablado mucho de esta idea de la deferencia razonada entre los órganos de gobierno. Y en ese sentido la deferencia, que podría ser algo así como el entender que el entender las potestades de un órgano o entender los roles de un órgano en un sentido que sea favorable a su efectividad y favorable
al cumplimiento de los fines constitucionales de gobierno y de realización del bien común, uno debería entender que eso también debe operar entre los distintos tipos de legisladores que existen dentro del sistema constitucional. En este caso, me parece que sería diferente de parte del constituyente de derivado, es decir, del proyecto de reforma constitucional, mantener este quórum dentro del proyecto de ley, es decir, mantenerlo dentro de la legislación y no dentro de las normas constitucionales, porque es bien sabido que la Constitución lo que hace es rigidizar un sistema, o sea, situar algo en la Constitución significa rigidizarlo, sobre todo en una Constitución como la que tenemos nosotros hoy en día, donde los procedimientos de reforma constitucional son reforzados y cuentan con varios puntos en los cuales uno puede detener la tramitación de determinado proyecto. Entonces me parece que es mucho mejor desde un punto de vista de prudencia, se podría incluso decir de prudencia legislativa, dejar este punto de rigidez en una norma más flexible que la Constitución. Es decir, dado que vamos a exigir, o dado que el proyecto hasta el momento está incluyendo una norma que rigidiza, es decir, una norma que exige un quórum distinto de la mayoría para tomar ciertas decisiones, entonces me parece que es más diferente, más minimalista también, como se ha empezado a decir en el lenguaje constitucional, me parece más minimalista poner esa norma de rigidez en una fuente, en la legislación, que es menos rígida que la Constitución, porque si no estamos rigidizando de manera reforzada, por así decirlo, el uso de esta facultad que se supone que estamos creándola para que sea utilizada, y por lo tanto no es necesario tomar tantos resguardos contra a nivel del diseño institucional contra su ejecución. Ahora, y para cerrar, porque quizás me extendí demasiado, quisiera también decir algo respecto a la norma de vacancia, y yo quisiera expresar se ha expresado que podría existir el temor de que la norma de vacancia lo que logre es que si se elimina la norma de vacancia, la facultad puede ser utilizada sin este quórum de 4/5, ¿cierto? Yo tengo otro temor con normas de vacancia, y es un temor que viene un poco de la historia constitucional chilena, donde han habido otras instituciones u otras facultades en algunas ocasiones, pero yo estoy pensando en otras instituciones que han estado contempladas en el texto constitucional, pero que después nunca se ha dictado la ley respectiva. Entonces, a mí lo que me genera temor, yo entiendo que ahí están los dos proyectos presentados y que la armonía a la que se refería el senador Alamán entre estas dos normas está dictada porque el proyecto de reforma constitucional habla de, identifica, ¿cierto?, de alguna forma este otro proyecto, no lo identifica con el número de boletín, ¿cierto?, pero sí alude a el proyecto de ley, o sea, la ley que introduce modificaciones a la ley orgánica del Banco Central que regulará el ejercicio de la nueva facultad que se le otorga. Entonces ahí hay como una referencia, ¿cierto? Pero en el fondo la manera más efectiva de vincular estas dos normas es que ambas sean aprobadas y discutidas, aprobadas y que entren en vigencia conjuntamente, ¿cierto? Y yo me imagino que eso es lo que el Ejecutivo entiende que quiere llevar a cabo y lograr. Pero si eso no fuera así, y dado que estamos suponiendo hipótesis, ¿cierto? Y este es el espacio para hacerlo, uno podría pensar que eventualmente si no se llega a crear la norma, o sea, si no se llega a aprobar el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Banco Central para regular esta atribución, podría uno pensar que la norma constitucional va a carecer de la, digamos que de la ejecutoriedad necesaria como para poder tomar esa medida sin que haya entrado en vigencia una modificación a la ley orgánica del Banco Central. Entonces mi temor es que esta norma transitoria podría eventualmente, y si ocurriera algo que yo entiendo que políticamente no debiera ocurrir, es decir, que entre en vigencia la reforma constitucional y no la reforma legal, eventualmente esta norma de vacancia podría terminar matando, asfixiando jurídicamente la atribución que se está creando y dejándola en el vacío y haciendo imposible que sea utilizable por parte del Banco Central, mientras no se haya creado esta otra ley que, en este caso hipotético, estamos pensando que por alguna razón se ha decidido por parte de algún sector no aprobar. Entonces, el peligro de estas normas de vacancia es que pueden terminar generando desajustes que lleven finalmente que el texto de la Constitución quede muerto, ¿cierto? Que es sin posibilidad de ser efectivamente aplicado. Así que, sí, dado que está esta pregunta, me parece importante introducir este matiz. Gracias, Fernando. Vamos a prorrogar
un par de minutos para poder escuchar a digamos, las respuestas que estaban pendientes y escuchamos al presidente del Banco Central, don Mario Marcel. Muchas gracias, presidente, y especialmente por poder participar en esta sesión. Yo hace, creo que 30 años que estoy trabajando en temas de política pública. Me ha tocado trabajar mucho con especialistas en derecho, constitucionalistas, y uno siempre aprende muchísimo cuando los escucha, así que ha sido una gran, creo que ha sido una excelente discusión. Por supuesto, hay muchos de los temas que se han planteado que escapan a mi competencia profesional y también son más propios de quien ha suscrito el proyecto en sus orígenes, que es el Ejecutivo. De modo que me voy a referir a algunas de ellas, más bien mirado desde la perspectiva de cómo funciona el banco y cómo toma sus decisiones y el marco dentro del cual actúa, ¿no? Entonces, primero que nada, quisiera valorar el acuerdo bastante amplio que se ha generado en torno al mérito y al objetivo de este proyecto, ¿no? Efectivamente, a nosotros como Banco Central, como Consejo, lo señalaba yo en mi presentación anterior ante esta comisión, valoramos muy positivamente este proyecto por el objetivo que busca, que es dotar al banco de instrumentos, herramientas adicionales para actuar frente a situaciones que va enfrentando la economía, que van mucho más allá de quizás de lo que era la realidad de la economía chilena en la época en que se dictó la Constitución del 80, cuando se aprobó la Ley Orgánica Constitucional. En ese sentido, creo que sobre todo cuando uno hace las referencias a las discusiones de ese proceso, creo que algunos de los contrastes respecto de cómo ha evolucionado la economía y qué es lo que ha pasado con el Banco Central son bien relevantes, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de transacciones de bonos del fisco en el mercado secundario. El mercado secundario que hoy día conocemos para este tipo de bonos prácticamente no existía en los años 80, ¿no? En aquella época, básicamente el mercado de capitales tenía muy poca profundidad en Chile. Los únicos bonos que emitía el fisco eran bonos de corto plazo, eran pagarés, que estaban destinados a manejar su caja, y el financiamiento fiscal en realidad provenía de préstamos, provenía de créditos, muchos de ellos créditos externos. Estaba en aquella época, por supuesto, la memoria fresca de un periodo largo de alta inflación, donde el financiamiento monetario del déficit fiscal había ocurrido a través del descuento de pagarés con la caja de amortización de la deuda pública, ¿no? Probablemente eso es lo que se tuvo en mente cuando se hablaba de resquicios, aunque en realidad eso no era un resquicio, era un mandato legal que tenía el Banco Central, ni siquiera una facultad, era un mandato legal. Por otro lado, como mencionaba, el mercado de capitales se ha desarrollado. Hoy día existen estos bonos de más largo plazo emitidos por distintos agentes, y lo que ocurre en esos mercados influye mucho sobre la economía. Y por eso muchas veces nos ha defendido de shocks externos, ha evitado que shocks en la economía internacional se transmitan a la economía chilena por la vía de aumentar el costo de financiamiento. Pero también, por supuesto, existen circunstancias en las cuales estos mercados están sujetos
periodos o momentos de inestabilidad que son bien importantes, y eso es lo que ligamos a estos temas de estabilidad financiera. O sea, también en ese sentido, tradicionalmente, la normativa del Banco Central y de muchos bancos centrales del mundo relacionados con la estabilidad financiera estaba más ligado al rol de los bancos centrales como prestamistas de última instancia del sistema bancario, pero no a una acción de carácter más preventivo, que es lo que tiende a dominar hoy día, especialmente después de la crisis financiera internacional del 2008-2009. Entonces, ¿cómo vinculamos esto con lo que estamos discutiendo y en particular con el proyecto de ley? Creo que esto tiene que ver con la referencia a circunstancias o situaciones o hechos a las cuales se han referido los profesores. El sentido en el cual nosotros entendemos el uso del término circunstancias, pero que perfectamente podría ser traspasable a algunos de estos otros términos, es que lo que se busca hoy día en respuesta al mandato institucional que tiene el banco de preservar la continuidad de pagos internos y externos, es prevenir riesgos para la estabilidad financiera. Es decir, no esperar a que ya se haya producido un desequilibrio, que haya una quiebra, una insolvencia de instituciones financieras antes de actuar. Entonces, ¿cómo lo hace esto el banco? Nosotros hace poco tiempo atrás publicamos un documento sobre la política financiera del banco. En esa oportunidad definimos este concepto de estabilidad financiera, explicamos su vinculación con el mandato institucional, pero por sobre todo es una materia que nosotros estamos continuamente monitoreando a través de un informe que se presenta 2 veces al año en el Senado, en la Comisión de Hacienda, que es el informe de estabilidad financiera, y a través del cual nosotros vamos monitoreando lo que pasa con los distintos agentes, usuarios y oferentes de crédito, lo que pasa en los distintos mercados que lo integran. Aplicamos ejercicios de tensión para ver qué es lo que pasaría en escenarios alternativos económicos con la situación de la banca, las empresas, los propios hogares, y es así como evaluamos los riesgos para la estabilidad financiera. Entonces, en lo que me quiero focalizar es que al hablar de circunstancias, nosotros la manera en que lo entendemos es que no estamos esperando que ocurran hechos consumados donde ya se produjo una crisis financiera, sino a poder actuar para prevenir que ello ocurra. Por supuesto, para recurrir de manera excepcional a este instrumento, por supuesto, tendríamos que haber agotado otros mecanismos, ser este el mecanismo más idóneo, y nuevamente actuar en esta lógica de carácter más excepcional. Y el excepcional en la propuesta de reforma constitucional también aparece ligado a la temporalidad, cosa que también fue mencionado fue destacado por los profesores, y efectivamente la temporalidad se refiere a que al momento de resolver sobre recurrir a esta facultad, esto se haría igual como lo hemos hecho hasta ahora con otro tipo de instrumentos, definiendo límites a la compra de estos activos y al plazo en el cual esto se haría. Y por eso en la presentación que hicimos en la sesión anterior se lo ejemplificamos con el propio programa de compra de bonos bancarios que hemos estado ejecutando recientemente. Entonces, por supuesto, ahí hay toda una lógica que se traspasa desde la norma constitucional a la ley orgánica, a los acuerdos del Consejo y a las decisiones que toma el Consejo. Entonces, creo que en tanto entendamos que la preservación de la estabilidad financiera o de la continuidad de pagos internos y externos lo entendemos en un sentido preventivo, pero frente a
situaciones en las cuales se manifiesta un riesgo, creo que el lenguaje preciso que use la Constitución, si eso, digamos, es la manera así en que lo entendemos, creo que para nosotros no revestiría mayor dificultad. En relación al tema del quórum de la aprobación por 4 consejeros del uso de este mecanismo, yo simplemente lo que puedo decir es que uno como presidente de un consejo y particularmente del Consejo del Banco Central, uno siempre busca el mayor grado de acuerdo posible. A mí me han tocado hasta alturas 35 reuniones de política monetaria, 15 informes de política monetaria, 7 informes de estabilidad financiera, y por lo menos en el caso de las reuniones de política monetaria, creo que solamente en una oportunidad hemos tenido una decisión aprobada por una mayoría de 3-2 consejeros, y eso ocurrió solo en una reunión de política monetaria extraordinaria que iba a ser seguida de una reunión de política monetaria regular 2 semanas más tarde. Entonces, se refería a una discusión más bien de oportunidad que a la sustancia de la decisión. Entonces, creo que al igual que mis predecesores en este cargo, para decisiones que tienen implicancias importantes para la economía, tratamos siempre de buscar el mayor acuerdo posible, especialmente cuando algunas de estas decisiones tienen el antecedente histórico al que me refería. Luego, sobre el tema del resguardo de la autonomía a la que se refería el profesor Fernando A. Yo creo que aquí también es importante hacer el contraste entre lo que el constitucionalista pensó en el año 80, lo que fue la gestación de la ley orgánica y lo que vemos hoy día, porque en aquel entonces cómo se comportaría un banco central autónomo era necesariamente materia de una cierta hipótesis. El Banco Central no había sido autónomo de la manera que hoy día lo conocemos durante su historia previa. Ahora ya estamos a punto de completar 31 años de autonomía. Y por lo tanto, y en esos 31 años hemos tenido, en fin, diversos episodios en los cuales probablemente las decisiones del Consejo no necesariamente fueron las que no fueron necesariamente las que estaban más alineadas con lo que el gobierno, la autoridad o el ministro de Hacienda esperaba, pero en fin, el Consejo ha hecho sus deliberaciones, ha tomado sus decisiones y no ha tenido y no ha visto limitaciones para actuar con esa autonomía que le señala la Constitución y luego que operacionaliza la Ley Orgánica Constitucional. Entonces, creo que hoy día uno también tiene que tomar en cuenta esa experiencia para evaluar la exposición del Consejo del Banco Central a lo que señalaba el profesor Fernando A. como, me parece que presiones, sobre todo una vez que están definidos todos estos calificativos en el proyecto de reforma constitucional, o sea, el hecho de actuar en el mercado secundario, hacerlo frente a circunstancias excepcionales, de manera temporal, con un acuerdo fundado, como lo señala la ley orgánica, dado que en la Constitución se hace referencia a la preservación de la continuidad de pagos internos y externos, con un quórum especial, es decir, además de toda esa trayectoria en el ejercicio de la autonomía en circunstancias muy distintas, además de eso, el proyecto contempla varias condiciones para que esta sea una facultad que se pueda utilizar. Entonces, creo que la combinación de experiencia, exigencia y prudencia del Consejo del Banco Central creo que es una sumatoria
difícil de batir para asegurar de que esta sea una facultad que se use con responsabilidad. Finalmente, presidente, en relación a su pregunta sobre el tema de la compra de bonos de empresas públicas, aquí hay 3 o 4 temas que son importantes. Algunos más de principios, otros más de práctica. En lo que se refiere a los principios, hay que recordar que el último inciso del artículo 109 señala que el Banco Central no podrá adoptar acuerdos que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realizan operaciones de la misma naturaleza, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre es que las empresas públicas, cuando emiten bonos en el mercado corporativo, lo hacen en situación similar a la de otras empresas que también emiten, o empresas privadas que también emiten bonos. Entonces, eso sería difícil reconciliar con esta norma constitucional que está acá. Segundo, las empresas públicas, en general, segundo tema, algo que nosotros enfatizábamos en la sesión anterior, que es que cuando se plantea la facultad para transar bonos en el mercado secundario, no se está tratando de beneficiar al emisor de esos bonos, en este caso el fisco, de la misma manera en que no se beneficia a los bancos al comprar bonos bancarios en el mercado secundario, o no se beneficia, no sé, a la Reserva Federal de Estados Unidos o al gobierno federal de Estados Unidos al comprar bonos del Tesoro como activos de nuestras inversiones, sino que lo que se busca es un impacto económico, en un caso preservar el valor de nuestras reservas, en otros casos proveer liquidez a los mercados o ayudar a su estabilización cuando hay periodos de inestabilidad, que es lo que se busca con esta norma. Entonces eso también es importante tenerlo en claro, que el hecho de que se compren determinados tipos de bonos en el mercado secundario significa que se están comprando a un tercero, no directamente al emisor, y por lo tanto no se está buscando beneficiar a ese emisor original de estos bonos. Y el tercer punto, presidente, ya tiene que ver con lo que ha sido la realidad de las empresas públicas. Las empresas públicas en Chile hay solamente 2 que han recurrido más sistemáticamente a la emisión de bonos, que son Codelco y ENAC. Y de hecho han tendido a emitir más bonos en el mercado internacional que en el mercado local. Y por otro lado, cuando el Estado ha querido apoyar especialmente a una empresa pública, lo que ha hecho es transferirle recursos o permitirle retener utilidades más allá de lo que ha sido la práctica regular. Entonces, en los últimos años hemos visto eso respecto del metro, hemos visto eso respecto del Banco Estado, del mismo Codelco, en fin. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Estado, ¿cierto? El fisco puede retirar extraordinariamente utilidades de las empresas públicas, pero así como las retira, también puede capitalizar. Y eso ha requerido en su oportunidad de leyes especiales que han hecho los aportes de capital o a cambio de los criterios de distribución de utilidades de las empresas públicas. Entonces, mecanismos para apoyar a las empresas públicas en función de su rol más de política pública, el fisco lo tiene mucho más directamente a través de estos mecanismos que ha usado con bastante frecuencia, y para lo cual hay bastantes precedentes en los últimos años. Entonces, no siendo el rol del Banco Central apoyar a una determinada empresa, hay que tener claro que en términos de política pública los mecanismos sí existen, una vía diferente para la decisión de quién corresponde, que es la autoridad de gobierno. Con eso terminaría, presidente. Presidente. Muchas gracias, Mario. Andrés. Presidente. Sí.
Presidente. Presidente, Sí, lo escucho, Andrés. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, solamente para decir que lamentablemente voy a tener que abandonar la sesión. Estamos bastante pasados. Yo sé que esto ha sido muy interesante. Tengo que concurrir a la comisión de trabajo donde me están esperando para poder dar quórum. Entonces yo entiendo, presidente, que vamos a tener a lo menos otra sesión donde junto con algunos economistas a quienes no hemos escuchado, podamos entonces formularle las preguntas de carácter más técnico, tanto al ministro de Hacienda como al presidente del banco. Así que le doy simplemente esta explicación porque realmente me están esperando y tengo que abandonar. Perfecto, senador. Usted me lo había confirmado que en paralelo comenzaba la comisión de trabajo de la cual usted es integrante y entendemos esa situación. No vamos a votar ahora, vamos a terminar de discutir con nuestros invitados, los tres constitucionalistas y presidente del Banco Central. Así que queda liberado, senador, y fijaremos la fecha para la próxima sesión por los invitados que resten y poder votar el proyecto. Muchas gracias, Andrés. Estimados colegas, ¿se ofrece la palabra? ¿Alguna última intervención respecto del...? La palabra, presidente. Presidente, perdón, llegó el ministro de Hacienda. No, estaba acá, senador. Ya, que no lo veíamos en la pantalla. Tiene la palabra, ministro. Bueno, buenas tardes, presidente, a los senadores. Y estaba acá, pero he tenido que moverme a otras reuniones, por eso que tenía apagada la pantalla. Pero atendido a las reflexiones que se han hecho acá, quisiera referirme en particular, presidente, a la propuesta que ha hecho Arturo Fernandois respecto a subir o a poner el quórum de 4/5 que está planteando la LOC, ponerlo en la Constitución. La verdad es que algo que se puede aprobar, que eso robustece el proyecto. Y respecto a la oposición al quórum supramayoritario que ha sido planteada por usted, presidente, la verdad es que la postura del gobierno, y como lo expresaba el presidente del banco, es clara a este respecto. Nos parece que ese es un resguardo que conversa bien con una idea matriz del proyecto, que esta sea una facultad excepcional, excepcionalísima, transitoria, y por lo mismo también para reforzar esa excepcionalidad y esa transitoriedad que estamos planteando, que tenga un quórum elevado. Respecto a los planteamientos del profesor Zúñiga, me gustaría, presidente, si usted me lo permite, hemos estado conversando aquí con mis asesores, si pudiera intervenir mi asesor para dar nuestra mirada a este respecto. Riquelme. Tiene que activar su micrófono, presidente. Yo no tengo inconveniente en poder escuchar a los distintos invitados, pero habíamos prorrogado la sesión y se ha retirado Andrés Alaman, salvo que el resto de senadores esté de acuerdo en relación a la concurrencia a otras comisiones. Si tenemos tiempo para poder escuchar al asesor del ministro. Presidente. Sí, Pancho. Francisco, tiene la palabra. Mira, yo tengo la mejor disposición para debatir este proyecto. Ha sido muy interesante esta sesión. Yo tengo varias observaciones y preguntas que hacer al ministro y al presidente del Banco Central en una mirada más política que jurídica respecto de esta reforma. Pero me gustaría a mí que pudiéramos discutir con tranquilidad, y ya llevamos media hora pasado el horario normal de funcionamiento. Entonces tengo otras cosas comprometidas, no tengo la tranquilidad necesaria para escuchar, digamos, los puntos de vista del Ministerio de Hacienda, que será muy interesante. Entonces yo no sé si podemos tener otra sesión donde partamos al principio con tranquilidad, escuchándonos a todos, pero ya estamos pasado media hora, entonces no tengo la tranquilidad, digamos, para estar media hora más, digamos, escuchando. Comparto la opinión, Francisco, y por lo mismo ya hay un senador que se ha retirado porque está integrando la comisión de trabajo, y usted manifiesta esa situación. Entonces,
Ministro Briones, yo le pediría que usted pudiera partir la próxima sesión con la exposición. Hay uno o dos invitados que también se quedaban pendientes y convocados también todos y cada uno de los profesores, si pueden acompañarnos también en la próxima sesión, que la Secretaría lo comunique. Yo, solo para que vayamos dando terminado esto, porque estamos pasado media hora, sería muy importante si la Secretaría con el profesor Muñoz y Zúñiga ayudaran en la redacción o la explicación en este concepto de la circunstancia en vez de situaciones. Creo que semánticamente es muy importante por las consecuencias que ustedes explicaron, y también se dio una natural discusión de la posición del profesor Fernando A. en relación a la inclusión del quórum en el texto o en la ley orgánica, que me parece un tema importante de discutir y zanjar la próxima sesión. Estimados colegas, estamos en el tiempo ya transcurrido. Agradecerles a cada uno de ustedes por su concurrencia y particularmente Parece que el ministro quiere decir algo, presidente. El ministro de Hacienda quiere intervenir, presidente. No lo veo acá. El ministro tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo simplemente quería referirme a la propuesta del senador Huanchumilla. Concordamos con ella, nos parece de suyo razonable, así que a su disposición para iniciar a la brevedad una intervención de nuestra parte que nos permita responder con más detalle técnico a las propuestas y la postura del Ejecutivo en esta materia. Así que agradezco la propuesta, senador Huanchumilla. Perfecto. Y en esa misma línea podríamos partir la próxima sesión con esta, digamos, la claridad. Yo insisto, le pediría a los profesores que hicieron las referencias de este concepto de circunstancias por situaciones, poder explicarlo y eventualmente traducirlo en una indicación, y también la discusión de la incorporación, dónde va la incorporación del quórum, y partiríamos la próxima sesión con la exposición del Ministerio de Hacienda para estos efectos. Agradecer nuevamente a todos los invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.